¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que estén muy bien. En este video vamos a ver otro ejemplo de la probabilidad de la unión de sucesos, también llamada regla de la suma. Primero que todo te voy a dar una invitación espectacular y es que no veas este video. Si no has visto los videos anteriores, te invito a que primero veas por lo menos los dos primeros ejemplos en los que te expliqué bien de dónde es que sale la fórmula que se utiliza para la unión. Y te expliqué los ejercicios más sencillos para que comprendas no solamente cómo aplicar la fórmula, sino por qué es que se utiliza esa fórmula, de dónde y todo. ¿Listos? Aquí vamos a practicar rápidamente. Bueno, si ya viste esos videos, te invito a que veas, a que practiques resolviendo tú este ejercicio porque estoy seguro que ya lo puedes resolver. Bueno, pero bueno, ya dejo de hablar tanto y empezamos. En una fiesta hay 80 personas, de las cuales la mitad son mayores de 20 años. En la fiesta hay 10 extranjeros y de estos 8 son mayores de 20 años. Eso suena como un trabalenguas, ¿no? Si se selecciona una persona al azar, y aquí es lo primero a lo que debemos ponerle atención. ¿Cuál es la probabilidad de que sea mayor, mejor con rojo, mayor de 20 años o extranjero? Miren que ahí siempre me dicen, profesor, pero ¿cómo hago para saber que eso de verdad es una unión? Ahí está la clave. Sí, miren que nos están preguntando. La probabilidad, primero, la probabilidad de que sea mayor o de que sea extranjero, ¿sí? Nos están haciendo la unión. Acuérdate que la O es la unión. Bueno, algo importante es que en este video te voy a explicar algo nuevo. Otra forma de organizar los datos. Bueno, porque de pronto lo vas a necesitar para el ejercicio de práctica. O más bien, en el ejercicio de práctica te voy a explicar, ¿sí?, esa otra forma de organizar los datos. Porque en este caso no lo necesitamos, pero para el ejercicio de práctica muy probablemente sí. Bueno, sin embargo, te voy a dejar que pienses para el ejercicio de práctica. Entonces, empezamos. Sí, como siempre, te invito a realizar los conjuntos. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que ver primero? Que nos están preguntando la probabilidad de que sea mayor de 20 años, como aquí dice mayor de 20 años, entonces voy a poner la M, que simboliza mayor de 20 años, y aquí lo otro que tenemos que hablar es de los extranjeros, entonces voy a ponerle la E a los extranjeros. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? En el conjunto azul vamos a poner a los elementos que son, o a las personas, en este caso, que sean mayores de 20 años. En el conjunto rojo vamos a poner el número de personas que son extranjeras, ¿sí? Obviamente ya no vamos a poner aquí cada uno de los mayores porque pues nos están hablando simplemente de números, entonces aquí ponemos números. Siempre la recomendación es que el primer número que vamos a poner es el número que va en la intersección, o sea, los elementos, bueno, voy a dejar de decir elementos. Las personas, porque en este caso estamos hablando de personas, las personas que cumplen las dos condiciones, o sea, las personas que sean mayores de 20 años y también extranjeras, ¿sí? Entonces, bueno, aquí me dicen, encuentre la probabilidad de que sea mayor de 20 años o la unión que sea extranjero. Esto es lo que vamos a hacer primero aquí y luego con la fórmula para que veas cómo es que se aplica y por qué y de dónde sale. Bueno, esto de los conjuntos no es obligatorio, pero si estás viendo el curso ya te habrás dado cuenta que es muchísimo más fácil. Bueno, entonces, primero vamos a colocar el número aquí o vamos a escribir el número que va ahí, que tenemos que identificar aquí cuántas personas son mayores de 20 años y también extranjeras. Entonces lo voy a volver a leer. Hay 80 personas, de las cuales la mitad son mayores de 20 años. La mitad son mayores de 20 años, pero tenemos que saber cuáles son mayores de 20 años y extranjeras también. En la fiesta hay 10 extranjeros, solamente hay 10. Y de estos, 8 son mayores de 20 años. Entonces miren que aquí está el número. Estas personas son extranjeros y son mayores de 20 años. O sea, esas son las personas, 8 personas cumplen las dos condiciones. Entonces, ¿qué escribimos aquí? Aquí escribimos el número 8, porque hay 8 personas que son mayores de 20 años y también son extranjeras. Y solamente nos queda poner el número de aquí y el número de aquí. Si queremos poner el número que va afuera, también se puede, pero solamente nos interesan los que van dentro de los conjuntos. Bueno, seguimos ahora sí leyendo para saber cuántos mayores de 20 años hay y cuántos extranjeros hay. Bueno, si tú lo leíste detenidamente, pues ya sabrás, ¿no?
Aquí dice, en una fiesta hay 80 personas, de las cuales la mitad son mayores de 20 años. O sea, de esas 80 personas, la mitad son mayores. O sea, ¿cuántas son mayores? 40. ¿Sí? Aquí tenía algo de dificultad con ese de la mitad. Bueno, 40, o sea que aquí en el conjunto de los mayores de 20 años tengo que escribir el número 40, pero ya escribí 8 porque miren que este 8 está dentro de los mayores. Entonces, ¿qué escribo aquí? Escribo 32. ¿Eso qué quiere decir? Que hay 32 personas mayores que no son extranjeras y 8 personas mayores que sí son extranjeras, ¿sí? Miren que ahí en los conjuntos se ve muchísimo mejor. Bueno, y obviamente miren que dentro del conjunto de los mayores de 20 años, pues está el número 40. Pues, ¿cuál 40? 32 más 8, que son 40. Ahora, ¿cuál número va aquí? El de los extranjeros. ¿Cuántos extranjeros hay? Ya acordándonos, aquí dice, en la fiesta hay 10 extranjeros. ¿Qué quiere decir? Que ¿cuál número pongo acá? Ponemos el número 2. ¿Por qué? Pues porque dentro del conjunto rojo, que son los extranjeros, ya habían 8 y pues faltan otros 2 para que dé 10. Bueno, esto se puede hacer si en tu ejercicio, cuidado porque esto se puede hacer fácilmente si en tu ejercicio no te dicen los números, sino te dicen las probabilidades y se hace exactamente igual. En el siguiente video vamos a ver qué pasa si te dicen probabilidades. Bueno, si nosotros quisiéramos poner el número que va afuera, ya deberíamos saber cuál es el número que va afuera. Pues obviamente afuera, ¿cuál número va? Pues las personas que no son ni mayores ni extranjeras. ¿Cuál número es? Pues lo que nos queda para completar el total de personas. En este caso nos decían que había 80 personas. Bueno, ese número que va afuera no es obligatorio ponerlo, pero pues lo voy a poner, ¿no? En este caso, ¿aquí cuántas personas hay? Hay 32 y 8, 40 y 2, 42. O sea que hay 38 personas que no son ni mayores de 20 años y tampoco son extranjeras. ¿Sí? Esto sería como el número de lo contrario, ¿no? Los nativos que son menores de 20 años. Bueno, pero bueno, para encontrar esta probabilidad, la probabilidad de que sean mayores o extranjeras, ya es muy fácil, ¿sí? Ya lo vamos a ver con la fórmula para que veas y corrobores que sí da lo mismo. Bueno, aquí primero en el denominador va el número total de casos, o sea, en este caso estamos hablando de personas, el número total de personas y por ahí en algún lado decía que el número total de personas es 80, había 80 personas en esa fiesta. Arriba, ¿qué va? El número de personas que está dentro de estos conjuntos. ¿Cuántas personas hay dentro de los conjuntos? Ya lo habíamos contado, 32 más 8, 40 y más 2 da 42. Ya, esa es la probabilidad de la unión. Aquí también sabríamos la probabilidad de la intersección. Bueno, ahora sí vamos a aplicar la fórmula. Que bueno, ya debes saber que esa es la fórmula, ¿no? La probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades de los dos eventos, en este caso mayores y extranjeros, menos la intersección, ¿no? Que eso ya lo hemos hablado mucho, ¿no? Entonces, primero, la probabilidad de que sea mayor de 20 años. En el denominador que va el número total de casos en todas las probabilidades. En este caso va a ir el número 80. ¿Por qué? Pues porque eran 80 personas. En el numerador, ¿qué va? El número total de personas mayores de 20 años. Ya sabíamos que era 40, ¿no? Que en este caso lo podemos ver aquí, 32 más 8, los que están dentro del conjunto M, mayores, es 40. Más la probabilidad de que sea extranjero. Entonces, extranjero, primero el denominador, el número total de casos, que es 80, y arriba en el numerador va el número de personas que son extranjeras. Por ahí decía que extranjeros había 10, ¿sí? Aquí lo podemos ver, hay 10 extranjeros. Pero miren, aquí tenemos que restarle siempre porque miren que para estos 40 que hicimos, sumamos 32 más 8. Para estos 10, sumamos 2 más 8. ¿Cuál es el error que cometimos con la fórmula? Que contamos 2 veces el 8. Por eso es que se resta la intersección, o sea, el numerito que está ahí. Entonces, la probabilidad de que sean mayores y también sean extranjeros es, en el denominador va 80, ¿sí? Porque estamos hablando de probabilidades, y en el numerador va el número de elementos que están en la intersección, que aquí lo vemos es 8. Obviamente teníamos que restarlo, ¿sí? Eso es lo que sucede con la fórmula. Solamente nos queda hacer
la operación, como todos tienen denominador 80, todas las fracciones, pues entonces son homogéneas, ponemos 80 en el denominador y hacemos la operación de arriba. Esto sucede porque son homogéneas, ¿no? 40 más 10, 50 y 50 menos 8, eso es 42. ¿Qué era lo que nos había dado por lógica? 42 octavos. Obviamente aquí, ¿qué nos queda? Nos queda simplificar, ¿sí? Si nosotros le hallamos mitad, mitad a 42 es 21 y mitad de 80, 40. Ya no se puede simplificar más, entonces pues ya nos dio 21 cuarentavos. Bueno, ¿qué quiere decir esto? 21 de cada 40 personas es mayor o extranjera. Bueno, si queremos también, podemos hacer la operación en la calculadora. Ya esta es la probabilidad, ¿no? Pero acuérdate que hay tres formas diferentes de dar la probabilidad. Sí, a mí me gusta escribirlo de las tres formas. Hacemos la operación 21 dividido en 40, que eso da 0,525. Y si queremos lo damos en porcentaje multiplicando por 100, ¿sí? Corriendo la coma dos veces nos da 52,5 y le agregamos el porcentaje. O sea, el 52% de probabilidades de que salga una persona mayor de 20 años o extranjera. ¿Listos? Ya con esto termino mi explicación y como siempre por último te voy a dejar un ejercicio para que tú practiques que es con el mismo ejercicio pero te cambie la pregunta, ¿no? En este caso, ¿cuál es la probabilidad de que sea mayor de 20 años o nativa? ¿Sí? Acuérdate que pues nativo quiere decir lo contrario de extranjero, o sea, que ha nacido en ese sitio, ¿sí? O que sí, que ha nacido en ese sitio. ¿Listos? Ya sabes que puedes pausar el video, como te decía, aquí de pronto vas a necesitar algo más, pero pues la idea es que tú pienses, porque vas a necesitar, obviamente, pues lo que dice, ay, no, ya no te doy más pistas. Ya sabes que puedes pausar el video y la respuesta te la voy a dejar ver en 3, 2, 1. Bueno, lo primero que te quiero mostrar es cómo organizar los datos, ¿sí? Bueno, aquí ya está la respuesta. ¿Cómo organizar los datos? Porque no siempre, simplemente haciendo los conjuntos, vamos a saber los números y pues a veces para saber los números de los que nos están hablando ahí, pues no es tan fácil. Aquí lo vamos a ver muy sencillo. Bueno, entonces, primero leo la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que sea mayor de 20 años o nativa? Entonces, ¿de qué estamos hablando? De dos situaciones, mayores de 20 años y nativas. ¿Cómo se llena este cuadrito que es el que te voy a recomendar? Como estamos hablando mayor de 20 años, pues en una de las dos, u horizontal o vertical, vamos a colocar esto o lo contrario, ¿sí? O mayores y lo contrario de mayores, que sería menores, ¿sí? Y en la otra, ¿qué vamos a poner? Estamos hablando de nativo. ¿Qué es lo contrario de que sea nativo? Pues que sea extranjero. Entonces aquí ponemos las dos opciones, nativo o lo contrario, extranjero. Y ahí vamos a poner todos los números. Ya te voy a explicar cómo se hace. Bueno, simplemente voy leyendo. En una fiesta hay 80 personas, de las cuales la mitad son mayores de 20 años. La mitad son mayores de 20 años. Me está diciendo el total de personas que son mayores. ¿Dónde dice mayores? Acá. ¿En dónde se pone el total de mayores? Al final, ¿sí? Aquí. Entonces, la mitad son mayores de 20 años. O sea, hay 40 personas que son mayores de 20 años. Bueno, ese 40 no me gustó, está como feo. Bueno, espero que haya mejorado. Aquí se escribe el total de mayores, ¿sí? No se escribe en ninguna de estas casillas, ¿por qué? Porque aquí se escriben los mayores que además son extranjeros o aquí se escribirían los mayores que además sean nativos. Bueno, simplemente se escribe al final. Si nos dijeran el total de extranjeros, ¿dónde lo escribimos? Aquí al final. El total de nativos, aquí al final. El total de menores, aquí al final. Bueno, algo importante, sin seguir leyendo. Ya se sabe que si mayores habían 40, pues menores ¿cuántos había? 40 también. No porque sea 40 y 40, sino porque en este caso eran 80. 80 serían 40 y 40. ¿Qué pasaría si de pronto me dijeran hay 80, pero hay 30 mayores? Entonces, ¿cuántos menores habría? Pues 50, porque tendría que dar ese 80, ¿no? Del que están hablando en el ejercicio. 30 más 50, 80, ¿sí? En este caso son los números iguales, pero porque era mitad y mitad. Bueno, sigo leyendo. En la fiesta hay 10 extranjeros. Seguimos poniendo los números. Miren, extranjeros, aquí al final, 10. Hay 10 extranjeros. ¿Sí? Obviamente, miren que sin necesidad de seguir leyendo, ya sé qué número pongo aquí. ¿Sí? ¿Por qué?
Porque si hay 10 extranjeros ya podemos saber entonces cuántos nativos, así como aquí, mayores 40, menores 40, extranjeros 10, nativos cuántos. Te invito a que sigas llenando tú, te invito a que pauses el video y sigas llenando esta tabla. Bueno, si hay 10 extranjeros, entonces ¿cuántos nativos hay? Pues hay 70 nativos. ¿Por qué? Porque hay en total 80 personas. Y miren que obviamente aquí da 80, que es el total de personas, y aquí también da 80, 40 y 40, 80, y 10 y 70, 80, ¿sí? Siempre las sumas deben coincidir. Sigo leyendo. Hay 10 extranjeros, ya lo pusimos. Y de estos, 8 son mayores de 20 años. O sea, miren que aquí dice 8 personas son extranjeros mayores de 20 años. O sea, ¿en dónde va ese 8? Aquí, en esta casilla que van los mayores y que también son extranjeros. Entonces aquí van 8 que son mayores. Y entonces con ese 8 ya puedo poner casi todos los números. ¿Por qué? O incluso ya los puedo poner todos. ¿Por qué? Porque si aquí están los extranjeros que ya sabemos que son 10 y habían 8 que eran mayores, pues entonces ¿cuántos menores hay? Pues hay 2, ¿sí? Porque pues 8 más 2 debe dar 10. Aquí hacia abajo, si ya sabemos que hay 8 mayores, pues ¿cuántos nativos serán también mayores? ¿Sí? En este caso pues sería lo que completa, 32, ¿sí? Si hay 8 mayores que son extranjeros, pues el resto de mayores van a ser nativos. Entonces, ¿cuántos nativos hay? 32. Lo mismo aquí hacia abajo. Si ya sabemos que hay 2 extranjeros que son menores y ya sabemos que hay 40 menores, entonces, ¿cuántos menores nativos hay? Pues los demás, 38, ¿sí? O lo podríamos mirar hacia acá, ¿sí? Miren que se puede corroborar hacia acá. Siempre las sumas deben dar hacia abajo o en la vertical, ¿sí? Y también hacia los lados, o sea, en la horizontal. 8 más 2, 10. 32 más 38, 70. Miren que siempre coincide. 8 más 32, 40. 2 más 38, 40. Y aquí, 40 más 40, 80. Y 10 más 70, 80. ¿Sí? Todas las sumas deben dar. ¿Para qué me sirve esto? Que eso te va a servir en siguientes temas. Si tú vas a seguir viendo cosas de probabilidad o temas más bien de probabilidad, esto te va a servir mucho, ¿sí? Y en los siguientes videos de este curso lo vamos a ver. Esto te va a servir pues porque ya sabemos todo, ya sabemos cuáles son los mayores extranjeros, cuáles son los mayores nativos, cuáles son los menores extranjeros y cuáles son los menores nativos sin necesidad de demorarnos tanto. Bueno, ahora sí, probabilidad de que sea mayor o nativa. Entonces por aquí, probabilidad de que sea mayor o nativa. ¿Listos? Entonces, ¿para eso qué tenemos que hallar? Pues la probabilidad de que sea mayor, de que sea nativa y de la intersección. Entonces, primero, probabilidad de que sea mayor. Aquí las hallé aparte, pero bueno. Probabilidad de que sea mayor, 80 en el denominador porque eran 80 personas. ¿Y cuántos mayores había? 40. Probabilidad de que sea nativa, 80 en el denominador. ¿Y cuántos nativos había? Nativos había 70. ¿Sí? Ahí lo vimos. Y la intersección, probabilidad de que sea mayor nativa. Entonces, eso lo vemos aquí también. Mayor nativa, entonces es 32 de 80. Hacemos la operación, como está de 80 en el denominador, da 80. Y hacemos la operación del numerador. Aquí me queda más fácil hacer esta resta. 40 menos 32 da 8 y 8 más 70 da 78. O 40 más 70 menos 32 da 78. Podemos darlo en decimal, en fracción, en decimal o en porcentaje. Aquí yo podría preguntarte cualquier cosa, ya teniendo esta tabla podría preguntarte lo que yo quisiera. ¿Cuál es la probabilidad de que sea menor o extranjero, por ejemplo? ¿Cuál es la probabilidad de que sea nativo o mayor? Bueno, miles de preguntas. Bueno, tampoco miles de preguntas. Felicitaciones por haber llegado hasta esta parte del video, porque eso quiere decir primero que aguantas mi explicación y que te gusta mi forma de explicar. Si es así, te invito a que veas el curso completo para que profundices más acerca de este tema. También aquí te dejo algunos videos que estoy seguro que te van a servir. No olvides comentar lo que desees, comparte este video para que tus compañeros y compañeras aprendan al igual que tú. También te invito a que te suscribas al canal, a que le des like al video y no siendo más, bye bye.